Saludos, Alfonso Torres, un comentario para Linieros TV. En abril pasado, el 24, hubo una sesión de la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de Dajabón. Allí estuvimos presentes Juan Andrés Cabrera, Hermógenes Cabrera, Aristóteles Ponserrate, Daniel Germán Miranda Villalona, Arismendi Marcelino y un servidor. Entre otros, buenos dajaboneros, Casiano Lora estuvo allí y presenciamos un acto hermoso donde la sala capitular y el alcalde entregaron un reconocimiento póstumo a don Ángel Miolán Reynoso. Lo recibió su nieta Alice Mañón Miolán. El mismo designaba también una calle, la que da hacia Villalegre y que llega a Los Arroyos. Allá en Los Arroyos se bifurca y una va hasta La Ciénaga y otra corre hasta Aguasanta. Bueno, aquel día por la tarde se pusieron los rótulos a una calle que se designó con el nombre de Fernando Villalona. La de don Ángel Miolán ha tenido que esperar mucho y nosotros hacer bastante esfuerzo de conversación para agilizar aquello. Ya por fin me acaban de informar que se pusieron los rótulos. Ahora hay que hacer un acto breve, sencillo, protocolar, para, digamos que, develizar el nombre de Ángel Miolán Reynoso. Hasta a mí han llegado algunos comentarios, incluso regidores que manifestaron no saber quién era Ángel Miolán, otros que hacen radio, que son comunicadores, otros que son maestros y gente de pueblo. Es decir, mucha gente ha comentado no saber quién fue Ángel Miolán. Yo a uno de los amigos y hermanos que me comentaba de estas cosas, otros me lo dijeron a mí en persona. Yo me pregunto, ¿y sabrán también quién fue Dulce de Jesús Senfler? ¿Sabrán quién fue Víctor Manuel Abreu? ¿Quién es el presidente Enrique, que hay una calle que lleva su nombre? ¿Quién fue Manuel Roca? ¿Sabrán quién fue Nilo Gerardo Blanco? ¿O quién fue Marcelo Carrasco? ¿O quién fue Fernando Valerio? ¿O quién fue Máximo Gómez? ¿O quién fue el padre Santa Ana? ¿O quién fue Pablo Reyes? ¿O quién fue Martín Jufferman? Es decir, en Dajabón hay muchas calles que la gente no conoce la historia. Son otros tiempos, son otras generaciones. Me dispongo a preparar varias cápsulas con nombres emblemáticos de Dajabón como una manera de contribuir a esclarecer algunos nombres. Y creo que en la educación secundaria y hasta en lo que llamábamos antes la intermedia, que ahora era séptimo y octavo, ahora es parte de la secundaria, ¿no? Hay que hablar de estos personajes de Dajabón y del país para que nuestros jóvenes conozcan a qué se debe que una calle lleve el nombre de Nilo Gerardo Blanco. ¿Quién fue Nilo Gerardo Blanco? ¿O quién fue Víctor Manuel Abreu? ¿O quién fue Dulce de Jesús Senfler? A ese propósito voy a organizar algunos comentarios. Y quiero empezar con el de Ángel Miolán Reynoso, porque estas cosas hay que conversarlas. Son cosas viejas, pero no por viejas hay que darla por sabida, porque hay una nueva generación que no conoce. Bueno, pues, don Ángel Miolán nació en Dajabón en el año 1912. Y allí tuvo su maestra, Casilda García Rivas, que es probable que tampoco, esa juventud que tiene 50 años y que hace trabajo de radio, de televisión, o que son maestros, son docentes, o que son empleados públicos, o que son dirigentes sociales y políticos, no conocen, o conocen muy poco. Pero yo le aportaba también a uno de los amigos y hermanos que me llamó, que ahí hay 3 libros nuestros, Dajabón, Memoria Literaria, que recorre los nombres de 18, 24 poetas de Dajabón, de grandes personalidades de Dajabón, están ahí, con un perfil biográfico y su obra literaria. Estudiar eso. Y van a conocer
a 19 o 22 grandes dajaboneros. Pero hay un libro mío que se llama Dajabón Apunte Biográfico, donde yo trabajo perfiles de 34, 37 dajaboneros, algunos que están vivos, algunos que viven en Dajabón, otros viven aquí, la mayor parte falleció, pero ahí están los perfiles. Si buscamos el libro y estudiamos, vamos a conocer a nuestra gente. Pero hay un tercer libro, Mujeres de Dajabón, perfiles de 61 mujeres, que lo presentamos ahora en abril, en Dajabón. Si lo buscan, lo leen, van a saber quiénes han sido las personalidades de nuestro pueblo. Hay otro libro que va a salir, que es el segundo tomo de Dajabón Apuntes Biográficos. Hay otro libro que deben salir sobre Dajabón en la cultura. Entonces, esas cosas hay que darlas a conocer. Los libros están en Dajabón. Alguien le decía a un amigo hermano, ¿y por qué no hacen un folletito sobre quién fue Ángel Miolán para nosotros conocerlo? En mi libro, Dajabón Apuntes Biográficos, yo le dedico 22 páginas a Ángel Miolán. Hay una biografía lo más amplia posible. Lo más amplia posible. Ahí está, en mi libro, Dajabón Apuntes Biográficos. Yo tengo a mano, primer tomo de la memoria de Ángel Miolán. Muy maltratado porque viejo, es la primera edición. La primera edición, esto ha aguantado lluvia de todo. A veces para abrirlo, las páginas se mojaron en un momento. Vean cómo está. Pero se lee. Pero además lo tengo digital. A quien lo quiera, se lo envío. Se lo envío. E incluso en una memoria, para entrar a la computadora, están los 14 libros de Ángel Miolán. Le dedicamos la feria del libro a Ángel Miolán en noviembre pasado. Y hablamos largamente sobre Ángel Miolán, en el acto y en la televisión. Entonces, conozcan a don Ángel Miolán. Ahí están los 14 libros en esa memoria. Y le estaban vendiendo en la feria por 1.200 pesos. 1.200 pesos. La memoria con esos 14 libros y con otros 20 libros más. Para ver si, ¿verdad?, leemos, aprendemos y nos empapamos de nuestra historia. Hasta una nueva cápsula. Saludos, Alfonso Torres Ulloa con otra cápsula, esta ya más directamente sobre Ángel Miolán. Ángel Miolán nace en el año 1912. Sus maestros que lo formaron fue en Dajabón. Quien lo alfabetiza, Casilda García Rivas y su hermana Valentina García Rivas. Eso lo confiesa él aquí en su memoria. Y aquí podemos leer lo siguiente. Ángel Miolán dice, en Dajabón, mi pueblo, que se levanta junto al río Masacre desde hace siglos, están las huellas de mi familia y de mis recuerdos de los primeros años. Un modesto panteón del cementerio guarda las cenizas y los nombres de las ramas familiares que procrearon mis abuelos. El apellido Miolán Rodríguez y los demás derivados de este no se extendió demasiado en comparación con otras familias numerosas, limitándose a un aproximado de 300 personas en la región noroeste, Santiago y la ciudad de Santo Domingo. Debo confesar, dice Ángel Miolán, que el escenario donde me tocó nacer y crecer impactó mi conciencia desde muy temprano. La región fronteriza se debate desde tiempos inmemoriales en una lucha perenne y en una confrontación interminable entre los dos pueblos que se reparten la soberanía del territorio insular. Una lucha que nace con el arribo y el asentamiento de filibusteros y bucaneros de origen francés e inglés, principalmente a la isla Tortuga, después que fueron desalojados de la isla de San Cristóbal, Antillas Menores, por la Armada Española de Barlovento, que comandaba Fradique de Toledo en el año de 1629. Es decir, don Ángel Miolán sitúa
sus primeros años, su nacimiento, su familia. Sus abuelos están sepultados en Dajabón, dajabonero de pura cepa. Y él dice, el autor de esta obra, durante las primeras 2 décadas de su existencia, que vivió en su pueblo, palpó y sintió esta lucha sorda, permanente, sin tregua, entre la gente de uno y otro lado de la frontera. Sufrió en carne propia este drama y esta tragedia. Pudo sentir y observar la constante presión que empujaba la línea fronteriza dominico-haitiana y que aún continúa. Afirman los historiadores que Dajabón nació como guardián de esa frontera. No hay todavía una historia completa de mi pueblo. Algunos investigadores han dicho que en 1927 se estableció en ese lugar un puesto de avanzada de tropas españolas para contener la presión de las incursiones occidentales, de las incursiones haitianas. Y ahí está, redactado por don Ángel Miolán, su nacimiento en Dajabón, sus primeras 2 décadas en Dajabón, y luego se va a trasladar a Santiago para seguir estudiando. Y desde muy temprano fue antitrujillista. Y cuando don Ángel Miolán cumple 22 años, cuando cumple 20 años, en Santiago de los Caballeros, él publica su primer poemario titulado Brotes Juveniles. Ese libro lo rescatamos, Ponserrate y yo, Aristóteles, lo rescatamos y lo presentamos en la Feria del Libro de Dajabón en noviembre pasado. Eso hay que leerlo, ese poemario, cómo él ensalza a su madre, a su padre, el respeto, la falta que le hizo cuando él tuvo que irse al exilio. Porque a esa temprana edad, en 1934, con 22 años, él es parte de la primera conspiración para matar a Trujillo en Santiago. Descubierto el plan para asesinar a Trujillo, que iba a visitar al Club Recreativo de Santiago, y ahí estaba planificado matarlo, don Ángel tuvo que salir huyendo por la frontera, por Copey. Se fue a Haití, y de ahí cruzó después, tuvo 3 meses preso en Haití. Trujillo lo pidió en extradición. Las tropas norteamericanas no quisieron entregarlo, que dominaban en Haití todavía, y se va entonces al exilio. Y ese don Ángel Miolán es el organizador en Cuba del Partido Revolucionario Dominicano. Es el organizador de ese partido. Fue un gran armador, un gran organizador. Y es ese Ángel Miolán el que viene encabezando la avanzada con 3 más, Nicolás Silva y otros más, del PRD cuando matan a Trujillo. Al mes de matar a Trujillo, don Ángel Miolán viene, aquel 4 de julio, lo matan el 30 de mayo, 1 mes y 6 días. Don Ángel viene al país, corriendo todo el riesgo del mundo, para sembrar la semilla de la libertad. Y organiza aquí él el partido. Y entonces Juan Isidro Jiménez Grullón se va del PRD por la confrontación con Juan Bosch, y Ángel Miolán siembra el PRD en todo el país. Él. Y fue a Dajabón para hacer un acto en Dajabón. Y el cacique político del trujillismo en Dajabón, a la sazón gobernador todavía en Dajabón, Manuel de Jesús Estrada Medina, lo esperó en el parque frente a la iglesia. Y le entraron a pedrar y le prohibieron desmontarse. Eran 5 carros y en cada carro iban 5 personas. Eran 25 hombres. E iban armados y evitaron la confrontación. Ángel Miolán no quería derramar sangre entre compueblanos. Prefirió pasar la vergüenza con sus compañeros, siendo él el jefe político. Los demás le decían, vamos a desmontarnos, vamos a dar la pelea. Él dijo, no, este es mi pueblo, volveremos. Y don Ángel Miolán se fue. Al carro en el que iba en la puerta, le dieron muchas pedradas. Nadie salió herido. Ese temple es el de don Ángel Miolán. Seguiremos hablando de don Ángel Miolán. Vamos a hacer varias cápsulas para que se conozca la memoria de don Ángel Miolán en Dajabón. El dajabonero, como prócer del siglo pasado, el prócer fundamental como dajabonero. Pero de eso volveremos después.
Seguimos aquí conversando en esta cápsula sobre personalidades de Dajabón, en este caso un tercer comentario sobre don Ángel Miolán. Y esto a propósito que el Honorable Ayuntamiento de Dajabón designó en abril pasado una calle con el nombre de Ángel Miolán, esa calle que va de Villalegre hasta Los Arroyos. Y de ahí desde la entrada de la carretera Capotillo hasta el río Guajabo se llama Ángel Miolán Reynoso. Ya se terminan de poner los rótulos a la calle. Don Ángel Miolán, hasta los 13, 14 años en Dajabón, usó pantalones cortos. Él se sorprendió, no había cumplido 14 años, cuando su padre, el viejo Rafael, como él le llamaba, Rafael Miolán, tenía propiedades en Haití y sembraba tabaco en Haití. En aquellos tiempos eso era normal. Y el viejo Rafael tenía una propiedad en Haití y sembraba tabaco allí. Y la familia, la esposa y Miolán, hijo único, estaban en Dajabón. Y en una ocasión, el viejo Rafael vino a buscar a Miolán, a su hijo, y le dice, le entrego un pantalón largo. Ponte lo que te va conmigo ya como un hombre, será mi capataz en la finca. Y va a tener que manejar a los obreros, con 14 años no cumplidos. Don Ángel Miolán se asombra, pero habló el viejo Rafael y se fue. Allí, a sembrar tabaco y a dirigir los peones, en un ambiente muy difícil para un muchacho sin experiencia. Y Ángel Miolán nos cuenta de su estancia en Haití, a propósito del cultivo de tabaco. Los semilleros se preparaban en varios canteros de tierra, cuidadosamente elaborados y enriquecidos con abono, sobre los cuales se esparcía la semilla, con mucho cuidado para no amontonarla, a fin de que pudiera germinar un tanto dispersa, de tal modo que se facilitara así el crecimiento de las matitas. Cuando las plantitas tenían ya algunos centímetros de altura, había que aprovechar la lluvia para trasplantarlas en hileras a una misma distancia una de otra a lo largo del terreno. Las épocas lluviosas había que aprovecharlas, como se dijo, y muchas veces la llovizna y los aguaceros nos caían encima durante todo el día, desde que abandonábamos la cama para salir al campo. Y así había que trabajar, bajo la llovizna. No era un trabajo fácil. En él había que mantenerse doblado todo el tiempo sobre la tierra para colocar con cuidado la plantita y apretar ligeramente la tierra sobre sus raíces. Al anochecer, cuando se hacía el retorno a casa para cenar y dormir, un frío intenso nos calaba hasta los huesos. Sin embargo, reinaba la alegría en el campo. Alegremente, entre canciones y chistes, para matar el tiempo y alejar las penas, y se cumplía la faena. Más tarde, ese Miolán, había que quitar los hijuelos a la mata de tabaco, para que las hojas pudieran crecer grandes. Don Ángel Miolán entonces conoció a Haití, tuvo grande vivencia con los haitianos, y en una ocasión él hacía el pago a los trabajadores. En una ocasión hubo un trabajador que le dijo que no le había pagado completo, y eso originó una disputa, una discusión. Y finalmente aquel haitiano dijo que le iba a echar un guanguá a la comida de Ángel Miolán, a Ángel Miolán. Ángel Miolán lo relata, dice que parece que le echó alguna sustancia de una planta venenosa, y efectivamente Ángel Miolán se vio muy mal, muy mal. Él narra todo aquello con una hermosura increíble, y está hablando el dajabonero. Más adelante, Ángel Miolán dice, pero no obstante la aparente cordialidad entre los dos pueblos, en el aire sigue flotando un ambiente tenso que impide o dificulta una verdadera relación amistosa y cordial. Es una verdad innegable que los pueblos de las dos naciones que comparten el territorio y la soberanía de esta isla caribeña son diferentes. El dominicano proviene de una cultura básica hispánica, mientras que el haitiano lo es de la francesa. El mestizaje racial que conforma a cada uno de estos pueblos ha generado un producto humano distinto, con evidentes y profundas diferenciaciones. Nadie puede negar que somos pueblos distintos. No es posible admitir que, tratándose de dos pueblos disímiles que responden a diferentes culturas, a distintos orígenes e intereses, no haya dificultades y confrontaciones. Las hubo ayer,
las hay hoy y las habrá mañana. Y así va don Ángel Miolán narrando las dificultades entre los dos pueblos, pero al propio tiempo la necesidad de que nos entendamos como pueblo porque compartimos el mismo territorio insular. Y ese es el Ángel Miolán de Dajabón. Y cuando se va a Santiago, se va con el corazón roto porque ha dejado ahí a sus padres, su madre y su padre. Él es hijo único. Y en Santiago se enrola. Su padre era seguidor de Estrella Ureña, que adversaba a Trujillo después. Entonces, Ángel Miolán termina siendo antitrujillista y tuvo que irse al exilio. Yo comentaba sobre eso. En el exilio, organiza el PRD junto a Juan Bosch, Cotubana Manrique, Juan Isidro Jiménez Grullón, uno de los Mainadis Reina, otros más, muchos dominicanos. Pero él fue el ente organizador. Y publica el primer libro de un dajabonero. Es el que publica Ángel Miolán en el año 1932. No hemos encontrado, en mi caso, registro de un libro de un dajabonero anterior a esa fecha. Y hay que ver ese libro y cómo Ángel Miolán redacta su amor por su pueblo y cómo redacta el amor por su pueblo en su memoria biográfica. No podemos hablar de oído, hay que conocer a don Ángel Miolán. El busto de Duarte que está en el parque de frente a la iglesia y frente al ayuntamiento, que hoy decimos Parque Duarte, no es el Parque Duarte. Ese es el Parque Amado Franco Vidó. Pero porque se puso don Ángel Miolán ese busto a Duarte en el año de 1981, 1980-81. Yo estuve allí, yo estaba en Dajabón todavía, fue en el 80, yo estaba en Dajabón. 1980. Él era presidente del Ateneo Dominicano y llevó el busto de Dajabón. Y el ayuntamiento, que lo presidía el reverendo Claudio, no, todavía no era Claudio. Ahí estaba de alcalde, creo que Santiago Jiménez. O Santiago Jiménez o Cuqui Martínez, uno de los dos. Es don Ángel Miolán que lleva ese busto allí. Y por el busto, entonces empiezan a llamarlo Parque Duarte. Pero sobre eso, más adelante, seguiremos conversando. Don Ángel Miolán, que nace en Dajabón, 1912, debiera ser en el dajabonero, en términos políticos, más universal de todos los dajaboneros de todos los tiempos. A tal punto de que estaba llamado a ser presidente de la República en el siglo pasado. Las contradicciones con Juan Bosch fueron difíciles. Lo mismo que Juan Isidro Jiménez Grullón, un profesional de altísimo talento, un intelectual, médico, pero sobre todo sociólogo, historiador, el polemista más completo que tuvo el país en el siglo pasado, Juan Isidro Jiménez Grullón. Don Ángel Miolán es considerado un prócer de la República, prócer de la lucha democrática, un gran organizador, el que trajo el PRD, el que montó el PRD en el país y el que hizo la campaña e hizo presidente a Juan Bosch. Y después, Juan Bosch en el poder lo pateó y lo quiso denigrar. Son cosas de la política criolla. Don Ángel Miolán se repliega. Balaguer le ofrece en una conversación la dirección de turismo. Don Ángel Miolán solo pone una condición: autonomía para el cargo, nada de politiquería y recursos mínimos, apoyo moral e institucional. Balaguer le convenía, primero por lo que significaba el turismo, que todavía aquí no se iniciaba, y segundo, tener una figura como Ángel Miolán en su gobierno, un hombre que se monta sobre la bota yanqui. A Miolán le importó tres pitos eso. Miolán tenía el país en su mirada, el desarrollo del país. Don Ángel Miolán venía de vivir en Cuba, en México, en Costa Rica, donde, en México trabajó en la Cámara de Diputados como secretario.
y conoció y trabajó con Lombardo, con Lombroso, con Lázaro Cárdenas, igual en Costa Rica con Pepe Figueres. Ángel Miolán se codeó con la élite política de América Latina en los años 50, en los años 40 y 50. Fue profesor, primero profesor en Santiago, siendo estudiante de la Academia Comercial de Santiago. Al mismo tiempo fue profesor con 18 años. Profesor respetable en Santiago. Y después fue profesor de ciencia política en Costa Rica. Un hombre grande. Yo digo, el único jabonero del siglo pasado, prócer de la República. Y sin embargo, la malquerencia política en el país arrinconó a don Ángel Miolán. Pero él, impertérrito, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, presidente del Ateneo Dominicano, senador de la República por Dajabón. Él no va a Dajabón a hacer campaña como aspirante a senador. Es Peña Gómez el que le dice, presidente, porque Peña Gómez lo convirtió en un presidente ad vitam del PRD. Ángel Miolán se había ido de la política partidaria y Peña Gómez va a buscarlo y lo trae de nuevo al PRD y lo lleva a Dajabón como candidato a senador. El senador más productivo que ha tenido la República Dominicana, don Ángel Miolán Reynoso, Ángel Emilio Miolán Reynoso. Y por supuesto, la malquerencia en Dajabón, con aquellos que se creían que ya eran candidatos, pero al final fueron senadores, 1, 2, 3, 4. ¿Y qué hicieron? La obra de don Ángel Miolán está ahí. Su labor en el mundo del turismo. El padre del turismo de la República Dominicana. Además, 14 obras publicadas. 14 libros publicados. Entre ellos, Una chimenea sin frontera. O Una industria sin chimenea. La industria del turismo. Lo que hoy vemos en el turismo, 10 millones de turistas. ¿Quién siembra eso en el país? Ángel Miolán. Don Ángel Miolán. Y ahí está la historia. Quien quiera los 14 libros de Ángel Miolán, se lo puedo enviar con un clic digital. O lo pueden buscar en Dajabón, en Casa de Arte de Dajabón. Allá están en una memoria. Cuesta 1.200 pesos. 14 libros. Entre ellos, para que conozcan a don Ángel Miolán. Yo prefiero así usado, mojado, con hoja temblorosa. Miren cómo se abre como si fuera un acordeón. Ángel Miolán, un hombre de paz, un hombre profundamente amoroso, con una familia bellísima. Le cuento más a los dajaboneros. En el año 1961, cuando él fue a Dajabón, final de julio, le cayeron a pedrada a los trujillistas con Manuel de Jesús Estrada Medina a la cabeza, frente a la iglesia. Y él se fue. Y él dice que pasó la vergüenza con sus compañeros, porque así los recibieron en su pueblo. Y él le dijo, no, eso es una hueste trujillista que todavía pervive. Volveremos a mi pueblo, y mi pueblo nos va a recibir. Y así fue, volvió a su pueblo. Y en un discurso en el Club Ensueño Dajabonero, lleno, la esposa, doña Carmen, médico cubana, mientras Miolán hablaba, ella se fue al cementerio. Primero fue y compró flores, sin conocer a Dajabón. Dajabón era pequeño, eran 8 calles. Fue, compró flores preguntando, y llegó al cementerio preguntando, y allí buscó la tumba de Cruz María Hidalgo, una maestra, que había sido la primera novia de Ángel Miolán, y ella fue a colocar unas flores a la tumba de la que había sido novia de Ángel Miolán, porque Ángel Miolán tuvo la grandeza de hablarle a su esposa de aquella maestra, Cruz María Hidalgo, que había sido su novia, y que murió de amor, porque Miolán tuvo que irse al exilio. Y ella, Cruz María Hidalgo, murió de amor.
la grandeza de Don Ángel y de su esposa. Saludos país, saludos mundo, saludos Dajabón. Quiero continuar con las cápsulas sobre Don Ángel Miolán Reynoso, Ángel Emilio Miolán Reynoso, quien nació en Dajabón un 28 de diciembre del año 1912 y murió en la ciudad de Santo Domingo el 10 de abril del año 2010. Así que murió a los 97 años. Un hombre extraordinario, siempre orgulloso de su pueblo. De él dijo el insigne escritor dominicano José Rafael La Antigua, recientemente fallecido, quien fue ministro de Cultura, ensayista, poeta, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, fue de hecho el fundador de la actual Feria Internacional del Libro de la República Dominicana. Y él dijo de Don Ángel Miolán lo siguiente: la lucha de Don Ángel Miolán por la libertad dominicana y su labor pionera como abanderado contra la opresión y la tiranía no ha sido aún todo lo suficientemente ponderada. Verdad y a puño de don José Rafael La Antigua. A Don Ángel Miolán hay que estudiarlo más a fondo y hay que ponderarlo en su justa dimensión. Un hombre que lo dio todo por la democracia, por este país, y que amó profundamente su lar nativo, Dajabón. Sus primeros estudios lo hizo en Dajabón con las maestras que allí teníamos, y los maestros, por supuesto, con Casilda y Valentina García Rivas, ambas hermanas, que se dedicaron, ambas nacidas en Dajabón, criadas en Dajabón y nunca salieron de Dajabón. Fueron sus primeras maestras quienes lo alfabetizaron. Pero además fue alumno de doña Cruz Viuda Febrillé. Fue alumno de doña Patria Báez de Peláez y de Maura y Ana Josefa Jiménez. Allí estas fueron sus maestras. Además, un maestro fundamental en la vida de Don Ángel Miolán en Dajabón lo fue el maestro Francisco Antonio Medina, Don Fister. Luego, un maestro fundamental de Don Ángel fue Emilio Batista, Don Normi, un hombre al que nunca pudo olvidar. Igual, Don Leo. Así que Don Ángel Miolán estudió en Dajabón, nació en Dajabón, se crió en Dajabón y siempre tuvo pendiente a su pueblo natal, Dajabón. Fue un autodidacta en lo fundamental, vivió experiencia educativa y política, social, tanto en Puerto Rico, en México, en Cuba, en Venezuela, en Italia, en España, lo propio en Costa Rica, donde llegó a ser maestro junto al profesor Juan Bosch, allí en la Escuela de Altos Estudios de Política, en los tiempos de Pepe Figueres. Participó en seminarios de Naciones Unidas, en seminarios de la OEA, de la COTAL, en fin, estuvo en Berna, en Suiza, en Washington, en Caracas, en Panamá, en Chile y otros países, estudiando o participando de actividades políticas y actividades pedagógicas. Hizo cursos intensivos
en principios, organización de convención en Panamá a través de la OEA, y esto fue en el año 71. Pero entre el año 1927 y 1930 vivió en Fosete, en Haití, allí donde su padre tenía una hacienda de tabaco, punto del cual conversamos un poco recientemente, ¿no? Así que don Ángel Miolán luego se trasladó a Santiago y allí estudió la escuela normal, se graduó como normalista, estudió en la Academia Comercial de Santiago y allí también fue profesor del sexto curso. Así que don Ángel Miolán tuvo una formación amplia, pero además la gran cultura con los viajes, con su vivencia en el exterior, con su contacto y sus vínculos, sus relaciones políticas con los grandes líderes de México, de Venezuela, de Costa Rica, de Cuba. Eso lo pulió, además de todos los cursos de periodismo, ejerció el periodismo, escribió mucho para diferentes medios de prensa de Cuba, de México, de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica. Es una pena que una gran parte de tu trabajo no ha habido un estudioso de la República Dominicana que salga a buscar, a ver qué se puede encontrar de todo cuanto escribió don Ángel Miolán en aquel periplo de unos 27 años que vivió fuera del país. Porque don Ángel Miolán se exilia en el año 1934 y regresó en el 61, después que mataron a Trujillo, regresó aquel 4 de julio, cuando se dio la amnistía y él regresó. Don Ángel Miolán es la primera persona a la que llama Juan Bosch cuando se produce el magnicidio o el asesinato o la muerte de Trujillo, y lo encargó de venir al país a organizar el Partido Revolucionario Dominicano. Esa es la dimensión de don Ángel Miolán. Seguiremos hablando en otro momento de Ángel Emilio Miolán Reynoso. Saludos, seguimos aquí comentando en una nueva cápsula sobre la vida de don Ángel Miolán Reynoso, el gran dajabonero, el dajabonero de mayor dimensión internacional en términos políticos, el dajabonero de mayor alcance político, de más prestigio político, de más ascenso político en el plano nacional y en el plano internacional. Cuando don Ángel Miolán viene el 4 de julio al país de 1961, organiza el PRD en el territorio nacional, lo organiza en el exterior y luego lo organiza en el país. Y fruto del trabajo organizativo y de campaña que hizo Miolán es que Juan Bosch es electo presidente. La candidatura de Juan Bosch descansó en los hombros de don Ángel Miolán. Sin embargo, por la temperatura o el temperamento del profesor Juan Bosch, que siempre vivía con unos celos, lo tuvo con su vicepresidente de la República, Tamayo. Lo tuvo con Ángel Miolán. Luego lo tuvo con Alburquerque. Lo tuvo con... Y digo Alburquerque, Rafael Alburquerque. Lo tuvo con Toñito Abreu, que fue secretario general de su partido. Lo tuvo con Peña Gómez. Juan Bosch tenía una personalidad muy difícil. Después lo tuvo con otro grupo de Nelson de Marmolejo, de Vicente Bengoa, de Maspuy, en fin. Juan Bosch vivía en esa dinámica de, yo no voy a decir que de contradicción, pero siempre de celo de los liderazgos que iban surgiendo al interior de la organización. Así es que esos resquemores de don Ángel, de Juan Bosch con Ángel Miolán, y creó una crisis, porque el aparato organizado del PRD estaba bajo el control de Ángel Miolán. Estoy hablando del año 1962-63. Ángel Miolán era el que controlaba
por su trabajo, un hombre de un liderazgo tranquilo, un liderazgo no contradictorio, un liderazgo sopesado. Tenía el control del partido porque fue él el que fundó el partido aquí, lo organizó aquí y lo organizó en el exterior. Ese es don Ángel Miolán. No es Juan Bosch el que organiza el partido, es don Ángel Miolán. Y entonces esto hizo que a partir de esa confrontación con el perfil bajo de Ángel Miolán y el ego de don Juan Bosch, siendo presidente de la República, además, ahí se multiplica el ego de Juan Bosch. Eso llevó a que Juan Bosch, en su condición de presidente, convirtiera todos los locales del PRD en el país en escuela, como una manera de sacarle a don Ángel Miolán la alfombra de los pies. La manera de Juan Bosch enfrentar a don Ángel Miolán, que tenía el control, no porque él se lo propusiera, sino porque él fue el organizador político del PRD. Esa es la dimensión de don Ángel Miolán en este país y de un gran prestigio en el continente. A partir de esas contradicciones que se fueron profundizando, por supuesto, por el ego de Juan Bosch, y ahí entra don Juan Bosch en contradicción también con Juan Isidro Jiménez Grullón, de los fundadores del partido. No solo fue con don Ángel Miolán, es que Juan Bosch tuvo esas contradicciones con los dirigentes que estaban compartiendo con él un espacio político partidario que él veía que tenían luces propias. El celo del liderazgo de Juan Bosch. En el 90, 91 se fue del PLD y dijo que esos muchachos lo que tenían era sed de dinero. Esa pequeña burguesía lo que busca es dinero, 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 y se fue del PLD. Ya empezaba a borrar cosas, pero esa era la temperatura o el temperamento de don Juan Bosch. Entonces, en el año de 1968, Joaquín Balaguer llama a don Ángel Miolán, le ofrece o le pide colaborar, y el mundo que tenía don Ángel de relaciones en su cabeza y en su vida, Balaguer le pide que lo ponga al servicio del país con el tema del turismo, y discuten. Don Ángel Miolán le pone una sola condición: respeto, no presión política, y que solo despacharía con él, con el presidente de la República. Balaguer accede, porque iba a ganar, sumando a don Ángel Miolán en su tren gubernamental, primero por lo que don Ángel Miolán podía hacer, y segundo, le daba un golpe en silencio al PRD. Bueno, así pasa. Pero al tiempo que todo eso pasa en lo político, don Ángel Miolán, en el año de 1967, empieza con Niño Rivas, con Bolívar Beliar Sarubi, con los estudiantes Carlos Rivas, hijo de don Armando Rivas. Carlos Rivas es, sí, hijo de don Armando Rivas. Era un estudiante universitario de Dajabón. Empiezan a trabajar, y con José Manuel Rodríguez, con Chelín, a trabajar. Son los primeros, José Manuel Rodríguez, Chelín, Niño Rivas, don Ángel Miolán y el propio Bolívar Beliar Sarubi, a trabajar los viajes de los dajaboneros que vivían en Santo Domingo, en la capital, hacia Dajabón en las fiestas patronales. Ahí inician los periplos de estos viajes de los dajaboneros ausentes hacia Dajabón. Ahí está don Ángel Miolán. Y organizan entonces varias instituciones, la Fundación por el Desarrollo de Dajabón, con don Ángel Miolán, con Niño Rivas y esto, con José Manuel Rodríguez Chelín. Esta fundación, más adelante Miolán estará fundando la Asociación de Dajaboneros Ausentes en el año marzo de 1980, contribuye y apoya mucho la Asociación de Estudiantes Universitarios de Dajabón. Esa es la dinámica de don Ángel Miolán. Bueno, seguimos en otra cápsula.
Seguimos aquí en una nueva cápsula comentando sobre don Ángel Miolán. Habíamos comentado aquella crisis en la relación Vox-Ángel Miolán, Vox-presidente, Ángel Miolán con el control o con el liderazgo en lo organizativo del Partido Revolucionario Dominicano, porque es quien lo organiza en el país a partir del 4 de julio de 1961. Con esa ruptura, era un hecho público, don Ángel Miolán entonces acuerda con Balaguer contribuir con el país a través de una función pública. Y lo hizo, con mucho respeto a su persona, al Estado y a la sociedad. Y rindió un trabajo de tal magnitud, de tal calidad, que empezó a organizar la gestión del turismo desde el Estado Dominicano. Es quien crea en el país la industria sin chimeneas. De ahí hay un libro con ese título de don Ángel Miolán, donde él narra, explica, esboza, y es el director, funda la Escuela de Turismo, y es el primer director de la escuela y profesor de la escuela, siendo director de la Oficina Nacional de Turismo en la República Dominicana. Fue tal la magnitud de su trabajo que es considerado el padre del turismo de la República Dominicana. Luego, más adelante, Peña Gómez, ya cuando se divide formalmente el PRD en el año de 1973, por otro resabio de Juan Bosch, que tenía que quitar la garrapata al buey, entonces Juan Bosch se va con 2 o 3 jóvenes intelectuales, académicos, a fundar el PLD aquel 15 de diciembre del año 1973. Miolán todavía está fuera de la vida partidaria, más luego Peña Gómez lo llama como viejo roble y le pide volver a su raíz, volver a su partido, y Peña Gómez logra aglutinar a muchos de los que se habían alejado del PRD por la manera de trabajar y de dirigir del profesor Juan Bosch. Peña Gómez logra el retorno de todos estos dirigentes. Ya en el año 1986, Peña Gómez lo propone y decide, por el peso del liderazgo de Peña Gómez, que don Ángel Miolán fuera senador por la provincia de Dajabón. Y don Ángel lo asumió con mucha humildad. Siendo senador de Dajabón, se constituye en el senador de la provincia con más iniciativas legislativas de toda la historia, Por su gestión como senador, se aprobaron y se promulgaron la Ley Orgánica de Turismo, la Ley de Incentivos Turísticos y los financiamientos turísticos. Eso es obra de Ángel Miolán como senador. Y yo siempre digo que don Ángel Miolán, el político de más alta estatura o de más trascendencia que ha dado Dajabón, don Ángel Miolán además estaba llamado a ser presidente de la República. Aquel conflicto por el temperamento de Juan Bosch lo llevó a apartarse un poco de esa vida partidaria y se acogió a lo que siempre fue un hombre modesto, taciturno, de paz, un hombre que respiraba en sus conversaciones solo amor, solo comprensión. Fue un maestro de verdad, sin resabio, sin apresuramiento, sin pretensiones, respetuoso de todo el mundo, de los jóvenes, de los niños, de la familia, de su matrimonio. Donde quiera que don Ángel Miolán estuvo, se respiraba paz, respeto. Fue presidente del Ateneo y con Miolán yo llego al Ateneo Dominicano y tengo mi carnet firmado por don Ángel Miolán del año 1982, cuando llego a la ciudad de Santo Domingo. Y don Ángel Miolán, en el año 1980, viviendo yo todavía en Dajabón y siendo el presidente del Ateneo, lleva a Dajabón el busto de Juan Pablo Duarte, lo entrega al ayuntamiento y el ayuntamiento levanta un pedestal y ahí se coloca el busto. A partir de ahí es que la gente empezó a llamar a ese parque como Parque Duarte, y realmente no es el Parque Duarte. Ese parque es el amado Franco Vidó,
en homenaje al gran poeta de Santiago que se aposentó en Dajabón en el año 1920, y es él el que trabaja y levanta ese parque pidiendo un banco aquí, un banco allí, y lo que no pudo conseguir, él lo construyó con su propio peculio. Y luego en el año 1928 le pide al presidente Horacio Vázquez una glorieta, y Horacio Vázquez construye allí la glorieta. Claro, Dajabón aportó la mano de obra. Iban al río en carreta y en carretilla a buscar arena para levantar la glorieta de ese parque. Por eso luego ese parque es bautizado con el nombre de Amado Franco Vidó. Y fue así desde que se creó en 1926, 27, 28. En el 28 que se crea o se construye la glorieta, se denominó Amado Franco Vidó. Luego, por la estatua el busto de Duarte, en 1980, la gente empezó a llamarlo Parque Duarte. Y al otro parque entonces le llamaron Ulises Franco Vidó. No es Ulises Franco Vidó, que fue el general que estuvo al frente de la batalla de Beler, sino Amado Franco Vidó, el gran gestor cultural en Valverde Mao y luego en Dajabón. En Valverde Mao estuvo de 1904 a 1920, que entonces se traslada a Dajabón. Y lo mismo que hizo en Valverde Mao, lo hizo en Dajabón. Entonces, don Ángel Miolán viene de esa práctica, de ese ejercicio político, cultural, de amor a su pueblo, de decencia, de una pedagogía eficiente, de una pedagogía humilde, de contacto con el estudiante, con el joven, con el adulto, de respeto y siempre enseñando. Don Ángel Miolán, donde estuvo, enseñó, fue un maestro, predicó siempre con el ejemplo, con su actitud, un hombre taciturno, un hombre amoroso, el gran dajabonero. Alfonso Torres Ulloa para una cápsula sobre don Ángel Miolán Reynoso, el gran dajabonero. Un oficio permanente en don Ángel Miolán fue la docencia, la pedagogía, ser docente, ser maestro. Esto lo inició en Santiago de los Caballeros, teniendo apenas 18 años de edad. Estudió maestro normal, él fue un hombre formado como maestro normal, de la escuela ostosiana, estudió ahí en Santiago, maestro normal, y fue profesor de 6º curso en Santiago. Y siendo alumno, ya graduado como maestro normal, de la Academia de Comercio de Santiago, que es luego la Academia Comercial que llega a Dajabón, esa de Santiago. De eso hablaremos más adelante en alguna otra cápsula. Fue maestro, siendo alumno de la academia, fue maestro ahí en la Academia Comercial de Santiago y estudió magisterio. Pero luego que se va al exilio, eso ocurre en Santiago del año 1929 al año 1934, porque él concluye sus estudios de secundaria y de maestro normal en Santiago. En Dajabón concluyó los estudios primarios y de intermedia, con aquellos grandes maestros de que le hablé en una cápsula anterior. Pero luego, ya estando en el exilio, don Ángel Miolán, en Santiago impartió clases en el Colegio Santa Ana, en el Centro de Estudios Santa Ana, que luego se convierte en un colegio de monjas. Ahí estudió la hija mía, Alfonsina, en este colegio. Yo tuve la oportunidad de estar muchas veces en este colegio, en los actos propios de los cursos que allí pasó Alfonsina. Impartió en el 6º grado y impartió en materia comercial. Era un contador. Don Ángel Miolán fue un hombre fuera de su tiempo. Ya decía que además impartió docencia en la Escuela Normal de Santiago. Y luego en su largo exilio fue profesor en la Escuela de Periodismo en La Habana, en la Escuela Márquez Sterling en La Habana. Fue profesor de periodismo, fue profesor de la Universidad Obrera de México en el año de 1940, y allí en México fue secretario de la
de la Cámara de Diputados, ¿no? De la Cámara de Representantes en México. Fue secretario. Yo tengo una copia del carné y la publiqué en el libro Dajabón, Memoria, Apuntes Biográficos. Yo tengo una copia del carné como secretario, como empleado de la Cámara de Representantes o de Diputados en México, de don Ángel Miolán. Además, don Ángel Miolán fue fundador y director de la Escuela de Turismo de la República Dominicana. Fue profesor del Instituto de Periodismo de Santo Domingo en el año de 1970. Fue profesor de turismo en la Universidad Católica de Santo Domingo en el año de 1988. Es decir, además fue director de la Escuela Sindical Leopoldo Pita de La Habana en el año de 1943. Es decir, don Ángel Miolán fue una figura regional. Digo regional en el continente, ¿no? Continental, con una presencia destacada en Cuba, México, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Guatemala. Fue un grande. Lo que dice José Rafael La Antigua, don Ángel Miolán no ha sido debidamente aquilatado en sus esfuerzos, sus sacrificios, su lucha por la democracia, por la justicia, no solo en República Dominicana, en el continente americano. Así que don Ángel Miolán desarrolló una gran experiencia en el periodismo durante su exilio como autodidacta, que le sirvió en su formación como intelectual, adquiriendo una gran cultura, lo que explica su buen desempeño como presidente del Ateneo Dominicano, uno de los presidentes de más éxito del Ateneo Dominicano, y el último gran presidente fue don Ángel Miolán. A partir de ahí, el Ateneo Dominicano vino de más a menos, a un punto que desapareció prácticamente. Así que, y además, lo puedo especificar con datos precisos, redactor de la revista Bohemia Acción, redactor de la revista Bohemia en Cuba, de la revista Acción y El Crisol de La Habana. 3 revistas distintas en las que don Ángel Miolán participó como redactor. Fue redactor de Élite y Momentos de Caracas. Fue subdirector de Alma Latina de San Juan, Puerto Rico. Fue director de Quisqueya Libre en el exilio del año 1943 a 1957, estando en Cuba y Venezuela. Naturalmente que don Ángel Miolán recibió o se formó al fragor de la lucha y del trabajo, al fragor del ejercicio intelectual, y siempre esa mirada de la docencia, de la que nunca pudo apartarse. Por eso yo decía, siendo director de turismo, crea la escuela, es director de la escuela y es profesor de la escuela de turismo. Por eso es el padre del turismo de la República Dominicana. Así que estamos hablando de un hombre grande, muy grande. Puedo también tratar acá un poco los cargos políticos o como funcionario que ocupó don Ángel Miolán. Son cosas que hay que verlas. Ocupó diferentes puestos clave, llegando a ser senador, y vivió siempre en la humildad. Murió en la humildad de su hogar, con su hija y su nieta. Y pudiera decir que con determinadas precariedades materiales. La figura grande que fue don Ángel Miolán, y sin embargo vivió siempre en ese rango de humildad, porque hay una cosa que yo siempre recalco: los grandes son humildes. Observen la mirada, los gestos, la acción, la vida de Mahatma Gandhi, o de Nelson Mandela, o de Pepe Mujica, o de Andrés Manuel López Obrador, o de Juan Pablo Duarte, Los grandes siempre son humildes y por eso son más grandes todavía. Don Ángel Miolán fue uno de los grandes del país, del continente, ese gran dajabonero, don Ángel Miolán Reynoso.
De nuevo, Alfonso Torres Ulloa para una cápsula sobre don Ángel Miolán Reynoso. Es tanto lo que se puede hablar de don Ángel que sería inagotable, interminable. Y siendo el dajabonero de mayor trascendencia política del país, el dajabonero que estuvo llamado a ser presidente de la República, la circunstancia de haber estado al lado de Juan Bosch con los resabios de aquel señor grande también del país, respetable, gran intelectual, gran político, don Juan Bosch, don Ángel Miolán medio se aparta de la política y se concentra a servir al país desde una humilde función pública, de una simple dirección de una oficina, la de turismo. La creó él. Se lo propuso a Balaguer cuando Balaguer lo llama y él crea la oficina a condición de que le diera recursos para hacer el trabajo y de que no tuviera ni intromisión de político y que solo despacharía con él. Eso sí. Y don Ángel Miolán hace aquello, sirve al país, sirve a su pueblo de diferentes instancias muy modestas, siempre pensando en su pueblo natal. Y quien quiera ver a don Ángel Miolán, yo le puedo enviar esta obra, la tengo digital, pero añoro esta, así que parece un acordeón, estropeada por el tiempo, por el uso. Este ejemplar no es mío, es de Juan Francisco de la Rosa, y cuando se dio cuenta que yo estaba trabajando de Dajabón, me trajo este libro a la casa. Cuando le dije, venga a procurar su libro, se lo llevo, me dijo, consérvelo, en sus manos tendrá mejor uso que en la mía, y lo conservo como una reliquia. He regalado cientos y cientos, miles de libros, pero de este no me desprendo yo, no. Entonces, don Ángel Miolán, con aquella grandeza que el país debe reivindicarlo en su justa dimensión, por suerte su pueblo ha estado rescatando la memoria de don Ángel Miolán. Y gracias al esfuerzo de jóvenes dajaboneros, de profesionales dajaboneros, entre lo que yo debo destacar a la maestra Milady Lima, al doctor Hermógenes Andrés Cabrera, a Juan Andrés Cabrera, nuestro querido Papo Chefua, a Daniel Germán Miranda Villalona, nuestro Dani Villalona, a don Aristóteles Ponce Rate, todos dajaboneros ilustres, y, por supuesto, a nuestra sala capitular, con esos 7 regidores jóvenes, gente humilde, receptivo, con los que conversamos, le explicamos sobre don Ángel Miolán y aceptaron impulsar una iniciativa con mucho amor, y en febrero de este año, en una sesión de trabajo, conocieron la propuesta y allí estuvo personalmente, junto con todos los regidores y el alcalde, Milady Lima y don Hermógenes Cabrera, asistiendo, ¿no?, para darle calor a la iniciativa, y aquellos 7 regidores aprobaron a unanimidad designar una calle con el nombre de Ángel Miolán Reynoso para honrar la calle, para honrar a Ángel Miolán, honrando a su vez a Dajabón y a los esfuerzos de los buenos dajaboneros. Así que nuestro reconocimiento a los 7 concejales o regidores de nuestra sala capitular que a unanimidad aprobaron la iniciativa. Gibeli Colón fue muy entusiasta con esto, lo propio Julio Domínguez y los demás regidores dieron su voto favorable. Algunos nos decían, don Alfonso, yo no conozco quién fue Ángel Miolán, pero si esto viene de ustedes, lo vamos a apoyar, porque de ustedes para Dajabón solo puede venir cosas buenas. La humildad de estos honorables regidores nuestros en Dajabón. Y después que se vota, que el alcalde presente allí, el alcalde me cuentan que dijo, esto no había que someterlo a votación de don Ángel Miolán, esto había que aprobarlo a unanimidad sin votación. Y Hermógenes Cabrera me contaba que se quedó sorprendido
y que el alcalde en ese momento le ganó su simpatía con ese gesto de grandeza del alcalde Riverón, un hombre contradictorio, y sin embargo, con estas cosas estuvo 100% de acuerdo, y al final dijo: don Ángel Miolán, esto no había que votarlo, había que aprobarlo a unanimidad sin llevarlo a votación. Es decir, un homenaje de mucho amor de la sala capitular de la Corporación Edilicia de Dajabón a uno de los jaboneros más ilustres y al más trascendente políticamente hablando, don Ángel Miolán Reynoso. Hoy, la calle que conduce desde la carretera Capotillo hasta que va hacia la comunidad de Los Arroyos y que por ahí sigue hacia Aguasanta, donde la familia Miolán tuvo su propiedad agrícola, y hacia la Ciénaga, Sabana Larga, por ahí se puede llegar, fue nombrada Ángel Miolán Reynoso, desde esa entrada hasta el puente del río Guajabo. Más adelante pudiera ampliarse hasta Los Arroyos, pero ya eso es una atribución del ayuntamiento. Así es que nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a Milady Lima, a Hermógenes Cabrera, a Juan Andrés Cabrera, Papochefua, a don Aristóteles Poncerrate, a Dani Villalona, a los regidores y al alcalde y a todos aquellos jaboneros que acogieron de buena voluntad este reconocimiento a don Ángel Miolán, a su hija, doña Carmen, a su nieta, Álice, que también ambas nos acompañaron a Dajabón. Por igual agradecer a Laura Ramos, a Miguel Contreras, a Ana Cerda, a Pío Cerda, a Mayelin Ramos Carrasco, que aceptaron rendir tributo a don Ángel Miolán, dedicando la tercera Feria del Libro de Dajabón a la memoria de Ángel Miolán Reynoso. Esto fue en noviembre del año 2024. Y a partir de ahí se gestó el movimiento de reconocimiento a don Ángel Miolán. Un abrazo para todos. Dajabón crece con este reconocimiento a don Ángel Miolán.